Yo trabajaba en un restaurante muy popular en Veracruz, México. El lugar no tenía nada de grandioso. De hecho, era un espacio relativamente pequeño, con 6 mesas para los clientes, un espacio en la barra para aquellos que querían tomar un trago antes de las comidas, y una cocina en la que teníamos que ser flexibles para no chocar unos con otros mientras preparábamos platillos en los días en que el local estaba lleno. Hacía calor en ese ambiente cuando estábamos cocinando muchos platillos a la vez, y el olor de los condimentos a veces hacía que me ardieran los ojos. Aún así, era un trabajo muy bueno. Me encantaba trabajar ahí. Mis compañeros de trabajo eran personas amables. De hecho, los consideraba amigos de verdad. En mi cumpleaños número 20, me dieron una sorpresa. Todavía se me escapa una sonrisa cuando recuerdo que me enviaron un mensaje diciendo que necesitaba ir al restaurante con urgencia. Ya era después del horario de cierre del lugar. Por eso corrí para allá desesperada, creyendo que había pasado algo. Cuando entré, el lugar estaba sumido en sombras, y, en cuanto encendí la luz, me llevé un susto cuando todos empezaron a cantar las mañanitas. Todos vinieron a abrazarme y felicitarme. Los dulces, botanas y pasteles fueron hechos ahí mismo y estaban deliciosos. Me reí y hasta lloré de felicidad. Me sentí muy especial y querida. Y todo esto solo hizo aún más trágico lo que sucedió meses después. Entre los empleados del restaurante, yo era la más joven. Y creo que fue por eso que algunas personas me veían como hija y otras como una hermana menor. Francisca era una de las mujeres que sentía ese cariño maternal por mí. Tenía 50 años. Trabajaba en ese restaurante desde que el lugar era mucho más pequeño y cuando nadie iba a comer ahí. Fue gracias a su perseverancia y a su deliciosa cocina que los clientes empezaron a frecuentar el restaurante. La especialidad de la casa eran los mariscos, y cuando pisaban Veracruz, los turistas eran atraídos al restaurante como peces a las redes. Debido a mi edad e inexperiencia, cuando me contrataron, Francisca me ayudó muchísimo. Ella me enseñó a cocinar, me dijo cómo tratar a los clientes con calma y paciencia para que volvieran, y me aconsejó en los momentos en que me sentía muy ansiosa. Realmente fue como una madre para mí, ya que mi progenitora nunca me trató con cariño o amor. El hogar en el que crecí fue un desafío, y hasta hoy me pregunto cómo logré sobrevivir. No teníamos mucho dinero. Esa siempre fue una cuestión delicada para mis padres, y las peleas generalmente comenzaban por eso. Lo que pasó es que durante años formamos parte de una familia rica, pero todo el dinero se perdió. Mi padre nunca aceptó que su familia, que alguna vez había sido una de las más respetadas del país, hubiera perdido todo, incluso el respeto. El nombre de la familia quedó en el lodo cuando se descubrió que mi abuelo había perdido todo en juegos y en noches de juerga. Era un tabú hablar de estas cosas. Como nunca lograron adaptarse a esta nueva realidad, mi padre vivía en una ilusión de que en cualquier momento todo el dinero que había ido a parar a centros nocturnos volvería a su cuenta, lo que, por supuesto, nunca sucedió. Dándose cuenta de todo esto, mi madre hacía lo mejor que podía para mantenernos a mí y a mis hermanos. Ella vivía fuera de casa, trabajando. Aceptaba trabajos de limpieza pesados y ganaba poco dinero. Era agotador. Como resultado de tantas frustraciones, ella siempre dejó claro a sus hijos que todo sería más fácil si nunca hubiéramos nacido. Ni siquiera puedo explicar lo doloroso que es escuchar eso de la boca de la propia madre. Cuando cumplieron la mayoría de edad, mis hermanos siguieron su camino. Se casaron, se fueron a trabajar a otra ciudad, pero yo me quedé. Poco a poco, mi hogar se convirtió en un ambiente claustrofóbico. Era como si hubiera un reclamo velado en el aire, una orden, aunque indirecta, de que debía irme. Así que, a los 15 años de edad, me fui de casa. Fue aterrador. No tenía idea de qué sería de mi vida de ahí en adelante. Imaginé que en algún momento mis padres irían tras de mí, pidiéndome que volviera a casa. Eso nunca sucedió. Mi temor se confirmó. Realmente querían que me fuera de casa lo más rápido posible. Sola, acabé cayendo en las garras de él, Omar.
Él tenía 10 años más que yo. Era guapo, tenía una casa y un buen trabajo. Cuando se acercó a mí, me trató de una manera que yo no conocía. Era cariñoso, me halagaba y me hacía sentir amada. Nunca me había sentido de esa manera, tan feliz. Él me invitó a vivir con él. Empecé a cuidar la casa mientras él salía a trabajar. Siempre me traía chocolates o flores. Me sentía viviendo en una película romántica. Ni siquiera podía creer la suerte que tenía de tener a Omar en mi vida. Hasta que todo cambió. Omar siempre me decía que quería una familia. Yo nunca había pensado mucho al respecto, pero era joven e imaginaba que sería bueno tener un bebé. Omar lo deseaba tanto que me fui convenciendo de quererlo también, aunque todavía tuviera dudas sobre mi deseo de ser madre. Finalmente sucedió y quedé embarazada, y el primer comportamiento extraño de mi novio comenzó. Dijo que me había embarazado demasiado rápido. Yo era tan ingenua que me sentí mal, como si lo hubiera decepcionado. Me sentí avergonzada y me disculpé. Siempre era así. Él era cruel. Decía cosas que me herían, pero siempre traía flores y dulces al día siguiente. Hoy en día sé que estaba viviendo una relación tóxica, pero en ese entonces yo era solo una joven embarazada y lastimada. Conforme pasaban los meses, él miraba mi panza con cada vez más desprecio, y cuando tenía 5 meses me golpeó por primera vez. Acababa de servirle la cena. Él probó la comida, se levantó y dijo que estaba mal sazonada. Cuando abrí la boca para disculparme, me dio una bofetada. Mi cara ardió, las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Me quedé sin reacción. Después de algunos minutos de silencio, fue como si finalmente cayera en cuenta. Entendí que Omar no me amaba. Entendí que aquello estaba mal. Sin pensarlo bien, salí de casa, sin mirar atrás, sin responder a los llamados de Omar, a sus pedidos de disculpa. Caminé durante horas, lloraba sin parar. Quisiera decir que no volví a casa, que entendí que debía mantenerme lejos de ese hombre que me hacía tanto daño. Pero estaría mintiendo. Lo que pasó fue que regresé y acepté las disculpas de Omar. Fingí creerle cuando dijo que estaba arrepentido y, sin sorpresa alguna, fui agredida varias otras veces en los meses siguientes. Siempre era por motivos tontos e inventados por él. Comida mal hecha, casa sucia, una forma de responderle que no le gustó. Yo intentaba amoldarme, trataba de complacerlo de todas las maneras posibles, pero nunca estaba bien. Me sentía tan deprimida que acabé enfermándome, y una mañana desperté con muchos dolores. Me llevaron al médico, quedé inconsciente, y cuando desperté, llevé la mano a mi vientre y me quedé sin aliento. Ya no había una panza de embarazo. No había bebé. Había perdido a mi hijo, y la culpa era de Omar. En ese periodo, la persona más auténtica que he conocido apareció en mi vida, Francisca. Ella me vio cuando había ido a hacer una visita a una amiga que estaba en estado terminal. Francisca era así, un ángel. Tenía un don para entender qué dolores tenías y una manera única de tratar las heridas del alma. Acabamos platicando cuando ella notó que yo estaba sola y se sorprendió al saber que llevaba días internada, pero mi novio nunca había ido a visitarme. Seguimos platicando y terminamos haciéndonos amigas. Francisca era viuda, sin hijos. Trabajaba como cocinera y frecuentemente me llevaba los mejores pescados con verduras que había comido en mi vida. Un día, acabé llorando al contarle que mi novio me había pegado por cocinar mal, y Francisca puso su mano sobre la mía y me dijo que nada justificaba aquello. Ella fue explicándome, poco a poco, que yo no era la equivocada de la situación, y hasta hoy me emociono al recordar sus palabras. Por fin entendí que Omar buscaba maneras de menospreciarme, y acepté que la culpa no era mía. Fue un parteaguas en mi vida. Desafortunadamente, la amiga de Francisca falleció. La consolé ese día, que fue la misma fecha en que me dieron de alta. Sin tener a dónde ir, Francisca me ofreció refugio temporal en su casa, y acabé aceptando. Era maravilloso vivir con mi amiga. La ayudaba en la preparación de las comidas y en el arreglo de la casa. La paz que sentí viviendo con ella fue algo inédito en mi vida.
Nunca me había sentido tan tranquila así, ni con mis padres, ni con mi novio. Siguiendo los consejos de mi amiga, fui a decirle claramente a Omar que todo entre nosotros había terminado. Tenía pocas pertenencias, todo lo mío cupo en una mochila. Omar estaba raro el día que le dije que el noviazgo se había acabado. Yo esperaba que insistiera en retomar la relación, que mintiera de nuevo diciendo que iba a cambiar, como había hecho tantas otras veces. Pero no hizo nada, ni siquiera preguntó por el hijo. Esa fue la parte que más me dolió. Él había hablado tanto del sueño de tener un niño. Al principio del noviazgo, hicimos planes. Llegó a decir que haríamos viajes juntos, en familia. Pintó un futuro hermoso, que yo deseé más que nada, pero que jamás existió. Cuando terminé de guardar mis cosas en la mochila y abrí la puerta para salir de su casa, Omar simplemente dijo: «Te vas a arrepentir de esto». Esa frase me hizo sentir un escalofrío. Era como si sus palabras fueran un mal presagio, como si todo lo que él decía que yo era, una inútil y buena para nada, fuera verdad. Las veces que me dijo que jamás sería feliz sin él comenzaron a resonar en mi cabeza, y por un instante pensé en desistir y quedarme a su lado, en pedir perdón, decir que estaba arrepentida, suplicar que me dejara quedarme ahí. Pero no lo hice. Salí de su casa sin mirar atrás. Francisca consiguió un trabajo en el restaurante para mí y, con eso, logré rentar una casa pequeña, pero cómoda. La sensación de libertad era indescriptible. Ese fue el mejor momento de mi vida. Los años trabajando en el restaurante me ayudaron a madurar, a entender que merecía lo mejor, que merecía vivir bien, feliz y sin preocupaciones. Fui, poco a poco, librándome de los pensamientos horribles que mis padres y mi exnovio habían plantado en mi mente. Me sentía capaz de todo. Era como si nada pudiera afectarme, hasta que toda aquella tormenta comenzó. La primera vez que supe que algo andaba mal fue cuando mi madre llamó, desesperada, de madrugada. Era extraño recibir una llamada de ella, porque rara vez hablábamos. Ni siquiera en fechas especiales como cumpleaños era común que platicáramos, pero ahora gritaba por teléfono que alguien estaba rondando la casa. Yo todavía estaba somnolienta y no entendí bien, así que me levanté y, mientras me frotaba los ojos, comprendí lo que mi madre quería decir. Un hombre rondaba la casa, había intentado entrar, forzó la manija, pero la puerta no se abrió. Traté de tranquilizarla y le dije que no debía haber sido nada grave, pero ella insistía. Decía que él todavía estaba ahí, que oía sus pasos. En esa época, mi padre estaba pésimo. Los años de excesos finalmente cobraban su precio. Tanta bebida y tanto estrés cuando las cosas salieron mal, lo convirtieron en alguien que apenas podía levantarse de la cama. Imaginé que, por la situación de mi padre, mi madre estuviera muy cansada y confundida con lo que había visto afuera, pero estaba equivocada. Mientras estábamos platicando, pude oír el sonido del vidrio de la ventana siendo roto por una piedra. Asustada, le dije que llamara a la policía, y fue cuando mi madre dijo que no podía, que tenía miedo de que esas personas fueran antiguos enemigos de mi padre y que no sería bueno involucrar a la policía en este caso. Yo sabía de lo que mi madre hablaba. Cuando la familia de mi padre perdió todo el dinero, recurrieron a personas peligrosas para tratar de mantener el estilo de vida. Hicieron préstamos con hombres que eran conocidos por eliminar o lastimar a todos aquellos que no pagaran sus deudas. Mi padre nunca logró saldar todo lo que debía, y el miedo y el estrés de esa situación fueron uno de los motivos para que su salud se deteriorara tanto y se convirtiera en alguien que raramente parecía consciente del mundo a su alrededor. Sin saber qué hacer, fui a la casa de mi madre. Después de arrojar aquella piedra y romper la ventana, quien fuera que estuviera aterrorizándola se fue. Ayudé a mi madre a barrer los pedazos de vidrio y prometí que ayudaría a pagar por la ventana rota. Ella me sirvió té y nos quedamos en la sala, bebiendo en silencio. Era extraño estar ahí con mi madre. Debería ser algo normal para algunas personas, pero para mí era raro. No teníamos ninguna cercanía, ningún afecto. Sorprendiéndome,
Ella preguntó, ¿te acuerdas de Boca del Río? Inmediatamente, supe de lo que estaba hablando. Cuando yo era prácticamente un bebé, en la época en que vivíamos los tiempos dorados de la abundancia en mi familia, mi padre nos llevó a la playa. Fue un paseo maravilloso y, aunque yo era muy joven en ese entonces, cuando cierro mis ojos y me concentro, todavía puedo sentir el olor a mar y oír las olas rompiendo. Le confirmé a mi madre que me acordaba. Ella asintió brevemente con la cabeza, mirando hacia abajo, pareciendo avergonzada. Enseguida, dijo que ese era uno de los momentos más felices de su vida y que, cuando las cosas se ponían difíciles, ella recordaba ese día. Se acordaba de la felicidad que fue ver a sus hijos jugando y sonriendo, y se decía a sí misma que todo iba a mejorar. Después de respirar hondo, mi madre me miró y, con los ojos llorosos, me pidió perdón. Su labio inferior temblaba mientras decía que sentía vergüenza de la madre que había sido, y que se odiaba tanto que todo lo que quería era que siguiéramos nuestro camino y tuviéramos una buena vida. Dijo que, siempre que nos veía pasando tanta necesidad y sin tener que comer, se culpaba, y que por eso decía cosas crueles. En realidad, ella quería decir todo aquello para sí misma. Yo nunca había escuchado a mi madre ser tan abierta sobre sus propios sentimientos, y no tenía idea de que se sentía así. Fue un momento muy emotivo en mi vida. Entonces, todo lo que hice fue levantarme y abrazarla. Cuando estábamos tan cerca, nos dijimos que nos amábamos por primera vez. Le conté sobre toda esta situación a Francisca al día siguiente, mientras trabajábamos, y ella se alegró de que me hubiera reconciliado con mi madre. Dijo que siempre era bueno ver a una familia volver a acercarse, y que el perdón era una de las virtudes más hermosas de la humanidad. Sobre el hombre que rondaba la casa, ella me tranquilizó y dijo que todo estaría bien. Las dos sabíamos que todo podría empeorar, pero no había mucho más que hacer, así que simplemente seguimos el resto del turno hablando de conversaciones triviales de cocina. Cuando llegué a casa, en cuanto abrí la puerta, grité. Mi pie dolía mucho. Cojeando, fui hasta una silla, me senté, vi que mi pie sangraba y arranqué el pedazo de vidrio que había perforado mi piel. Después de hacer una curación, comencé a limpiar los pedazos del suelo. Imaginé que mi gato podría haber roto algo. Cuando terminé vi que en realidad era la ventana la que estaba rota. Sentí un nudo en el corazón. Instintivamente, comencé a llamar a mi gato. Normalmente, se escondía detrás de los muebles, así que miré en todos los lugares donde podría estar. Conforme lo llamaba y no respondía, mi voz se volvía aún más aguda de miedo. Finalmente, acabé encontrando la piedra que había sido usada para romper la ventana de mi casa y, a su lado, estaba el cuerpo de mi gato. No pude dormir después de enterrarlo. Ese gato había sido mi compañía desde que empecé a vivir sola. Me sentía muy solitaria, a veces me ponía ansiosa, y en esos momentos recurría a mi fiel compañero de bigotes largos. En varias noches, cuando empezaba a llorar, recordando al bebé que perdí, él subía a la cama y se quedaba a mi lado, como si entendiera que ese era un momento difícil para mí. Era él también quien me divertía cuando decidía esconderse, y solo aparecía cuando yo estaba exhausta de buscarlo. Nunca había pasado por mi mente que la última vez que lo vería respirando fue esa mañana antes de salir al trabajo. Fui al trabajo con ojeras marcadas y los pensamientos desordenados. Simplemente no podía entender lo que había pasado. Sabía que debería contarle a alguien, pero me sentía muy asustada. ¿Y si el mismo hombre que fue a la casa de mis padres había ido a mi hogar también? ¿Y si las deudas de mi padre fueran pasadas a sus hijos y yo tuviera que pagar por los errores cometidos por él? Apenas pude hablar con Francisca. No tenía el valor de decir en voz alta lo que había sucedido. Después del turno, acabé haciendo algo que no era típico de mí. Fui a beber a un bar cerca del restaurante. Después de tomar algunos vasos, comencé a sentirme mareada, tanto por la bebida, que no era una costumbre mía, como por el olor. El aroma de esos destilados me traía malos recuerdos, de cuando mi padre llegaba a casa borracho y era cruel conmigo,
con mis hermanos y mi madre. Pagué por la bebida y salí de ahí tropezando. Mi casa quedaba a unos 20 minutos de distancia del restaurante, y normalmente hacía ese trayecto con Francisca, pero ya era muy tarde y todos del restaurante ya se habían ido. Comencé a caminar, tambaleándome. La calle estaba mal iluminada y tropecé algunas veces, sollozando y con un dolor de cabeza que empeoraba con cada paso. Me caí. Llevé mis palmas al suelo, pero, aún así, me raspé las rodillas. En ese momento, sentí un brazo pasar alrededor de mi cintura y ayudarme a levantarme. Estaba oscuro, pero pude distinguir a ese hombre incluso en las sombras. Era Omar. Me quedé sin palabras mientras él sonreía y me decía que había bebido demasiado. Omar comenzó a caminar conmigo, apoyándome, diciendo que me ayudaría a llegar a casa. Aunque estaba borracha, pude sentir el miedo apoderándose de mí. Omar sonrió, fingía una falsa amabilidad, usando las artimañas del pasado, pretendiendo ser el hombre bueno que nunca había sido. Con la voz arrastrada, le dije varias veces que prefería ir sola a casa. Intenté soltarme, pero Omar ignoró todo eso y continuó caminando conmigo hasta mi casa. Llegamos, abrí la puerta y él entró conmigo. Antes de eso, miré en dirección a la casa de Francisca, que estaba cerca de la mía. Todo estaba apagado y me sentí aún más aterrorizada. La sensación de estar sola con Omar me hizo sentir aún más mareada. En mi sala, me apoyé en la estufa, lo miré firmemente y le ordené que se fuera. Él se rió y dijo: «Solo estás confundida, yo te voy a ayudar». Antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, Omar ya intentaba besarme y me empujaba hacia la cama. Sabía que no podría luchar contra él, así que fingí corresponder y le dije que necesitaba usar el baño antes. Cuando entré en el cuarto, cerré la puerta con llave. Pude oír a Omar golpeando, gritando que saliera, pero me mantuve en silencio, rezando para que se fuera. Antes de salir de mi casa, lo escuché riéndose y diciendo que esa noche me quedaría sola, ya que ni gato tenía. Lloré durante toda la noche cuando entendí que Omar lo había matado, cuando entendí que era él quien rondaba mi casa y posiblemente la casa de mis padres también. No sabía qué hacer. Lo primero que pensé fue ir a la policía, pero enseguida un miedo se apoderó de mí. ¿Cómo probaría que era Omar quien había hecho esas cosas? Él era un hombre respetado. En los años que estuvimos juntos, fui a algunos eventos con él y siempre veía la manera en que la gente lo trataba, siempre agradeciéndole por todo el buen servicio que hacía, diciendo que las donaciones que él hacía ayudaban a los niños necesitados de la región. Él era un hombre completamente diferente fuera de casa. Si yo me enfrentaba a él de manera pública, sabía muy bien de qué lado se pondría la gente, más aún, porque el nombre de mi familia no era nada bien visto. En varios momentos, mientras atendía a las personas en el restaurante, escuché a clientes riéndose y haciendo bromas a mis espaldas, diciendo que yo era la hija del más fracasado de México. Decidí contar la verdad a la única persona en quien confiaba, y le conté a Francisca lo que estaba pasando. Ella no me presionó para ir a la policía, ni me culpó por nada. Solo me escuchó con cariño y dijo que podía contar con ella, sin importar cuál fuera mi decisión. Las semanas pasaban y me sentía aterrorizada prácticamente en todo momento. Yendo y viniendo del trabajo, era como si Omar me vigilara, escondiéndose detrás de muros en la vegetación. Varias veces creí haberlo visto, pero, cuando miraba con atención, eran otras personas. Él era como una entidad, y mi desesperación era tanta que tenía miedo incluso de decir su nombre en voz alta, como si eso fuera a atraerlo. Él me perturbaba. En varias ocasiones, cuando llegaba para abrir el restaurante, encontraba notas encima de la mesa en las que estaba escrito: «Te extraño» o «Te veo trabajando». Las letras usadas en esos mensajes estaban recortadas de revistas para que yo no pudiera identificar la caligrafía. Eran como notas de secuestro, y era exactamente así como me sentía, una rehén. Decidí que no aguantaría aquello por mucho más tiempo,
Ya no podía más, y decidí que me mudaría. Le conté a Francisca que ese era mi plan, y ella dijo que me ayudaría en lo que fuera posible. La posibilidad de vivir sin miedo me ponía en las nubes. Empecé a hacer muchas horas extras y a ahorrar dinero para rehacer mi vida en otro lugar, lejos de Omar. Siempre estaba exhausta, pero era bueno, porque, además del dinero, pasaba poco tiempo en casa, y estar junto a otras personas me transmitía un poco más de seguridad. En 8 meses, tenía dinero suficiente para poner mi plan en práctica, y decidí que haría todo aquello sin contarle a nadie, ni siquiera a Francisca. Omar estaba más inestable que nunca. Intentó arrastrarme a un callejón oscuro una noche, y solo no lo logró porque grité tanto que atraje la atención de un grupo de muchachos que vino en mi dirección. Omar huyó, como el cobarde que era, y nadie vio su rostro. Exhausta de todo esto y ansiosa por un nuevo comienzo, me fui a dormir la víspera de mi viaje. En medio de la madrugada, desperté asustada. No era Omar, sino mi conciencia. Entendí que no podría dejar a Francisca sin darle una explicación, así que, aún de madrugada, fui a su casa, la llamé y le conté todo. Emocionada, ella me abrazó, dijo que me deseaba todo lo mejor y acordamos que eso sería nuestro secreto. Como yo no iba a trabajar, me pidió las llaves del restaurante y dijo que abriría a la mañana siguiente. Cuando amaneció, fui directo a la central de autobuses. Me subí al autobús y sentí que un peso se iba de mis hombros. Por algún tiempo, fui feliz, antes de recibir la noticia. Todos estaban destrozados mientras contaban, llorando, que Omar estaba actuando como loco. Lo habían visto salir del restaurante, gritando que era yo quien debía estar ahí. Estaba cubierto de sangre. Cuando la gente fue a ver qué había pasado, Francisca estaba muerta, tirada en el suelo de la cocina. Era muy temprano. Las luces de la cocina estaban apagadas, y Omar entró con el cuchillo en la mano, dispuesto a hacer daño. Cuando se dio cuenta de que no era yo, enloqueció. No de remordimiento por matar a una mujer inocente, sino porque yo seguía viva. Llegué a mi destino, rehice mi vida y vivo aquí desde hace 10 años. Tengo un buen trabajo, tengo amigos y vivo en paz, aún más sabiendo que Omar sigue preso. En mi nueva vida, con mi nuevo nombre, los únicos momentos que me quitan la paz son cuando me acuerdo de ella. Francisca, mi amiga más verdadera, la única persona que me amó y protegió de verdad. Y en esos momentos, mientras lloro incontrolablemente, rezo para que ella me perdone. Que me perdone por haber aparecido en su vida aquel día en el hospital, por llevar a Omar tan cerca de ella, que me perdone por todo. Es muy común que los turistas elijan pasear en taxi cuando vienen a Veracruz, y no los culpo. El lugar es realmente hermoso y tiene tantos detalles y sitios interesantes que no da tiempo de recorrerlo todo a pie. Me encanta cuando la gente me elige y, desde el asiento trasero, comentan todo lo que piensan de aquí. Yo mismo llegué a Veracruz como turista, pero también en busca de más oportunidades. Simplemente ya no podía quedarme en mi antigua casa, y afortunadamente encontré lo que buscaba aquí. Manejo mi coche en busca de personas que quieran conocer puntos turísticos, y siempre me pongo muy contento cuando me contratan. Es chistoso que, trabajando como taxista, conozca tanto al ser humano. Siempre que alguien se sube al coche, es una sorpresa. Ya he manejado para personas felices de conocer un nuevo país, para aquellas que estaban cansadas y ya querían regresar a casa, para aquellas indiferentes a todo, pero sin importar cuál fuera su humor, siempre traté a todos de la misma manera. Como soy bueno con las caras, me he dado cuenta de que siempre le doy aventón a la misma pareja. Siempre me esperan en el mismo punto de la ciudad, lo cual es muy curioso. Ambos están siempre muy animados, pero debo decir que el comportamiento de los dos siempre me ha parecido ligeramente falso, como si escondieran algo. De cualquier forma, no es asunto mío la vida de las personas fuera de aquí. Mi única preocupación es llevarlas de un lado a otro.
Siento que, desde que llegué a esta ciudad, mi vida comenzó de verdad. Es como si hubiera nacido de nuevo. Desde chico, siempre me sentí medio fuera de lugar, como si todos supieran exactamente qué hacer, pero yo me hubiera saltado la clase en la que enseñaban cómo debía actuar un ser humano. Perdí la cuenta de cuántas veces estaba en un grupo de amigos y alguien decía algo gracioso y todos se reían, menos yo. En la adolescencia, todos parecían siempre divertirse, ligaban, se atraían unos a otros, pero yo siempre parecía al margen de todo eso. Era muy raro. Empecé a andar con alguien más por obligación que por cualquier otra cosa. El grupo que me rodeaba, que puedo llamar amigos, siempre decía que había una chava que me tiraba la onda, así que terminamos juntos. Es una historia bien aburrida, así que no te voy a aburrir con los detalles. Ya de adulto, decidí que era hora de cambiar de ciudad cuando me aburrí en mi trabajo, y cambiar de área fue realmente genial para mí. Lo primero que hice cuando llegué aquí fue conocer todo el lugar, la gente, y todo fue tan agradable que decidí quedarme. Uno de los puntos turísticos que me llamó la atención desde el principio fue el Tajín. Me encanta la historia. Me encanta la sensación de que todo aquí es tan antiguo, que tanta gente ya pisó, ya vivió aquí. Es como si tuviera un magnetismo que me atrajera a este lugar, y vengo aquí siempre. Otra cosa que me encanta es ver a tanta gente por aquí. Familias, papás con sus hijos, todos animados, platicando, hablando de las historias de aquí. Me gusta pensar que existen historias sobre este lugar que nunca serán conocidas por toda la población, que varias personas van a pisar este suelo, recorrer este sitio arqueológico, pero nunca sabrán cuántos secretos esconden estas rocas. Cuando termino mi turno, regreso a casa. A veces veo un poco de tele, pero nada me hace tan feliz como los momentos en que estoy fuera de casa, manejando por ahí, encontrando gente. Me desperté sobresaltado esta mañana. Tuve una pesadilla muy rara. Caminaba por un lugar enorme. Era de noche y hacía mucho frío. Había una niebla muy extraña, pero aún así, podía ver que era una especie de campo. Debería haber algo allí, alguna casa, construcciones, vegetación, pero no había nada. Solo un largo espacio vacío. Empecé a caminar, buscando algo o alguien. La niebla dificultaba la visión, pero finalmente pude ver a una persona caminando. Era una mujer, caminaba sin rumbo, parecía desorientada. La llamé. Ella miró en mi dirección, pero me ignoró y siguió caminando, con esa mirada perdida. Hice lo mismo que ella. La ignoré y seguí caminando. Esta vez fue un hombre el que pasó junto a mí. A diferencia de la mujer, él tenía una expresión de pavor en el rostro. Miraba a los lados, se pasaba la mano por la cara, jalándose la piel hacia abajo, se pellizcaba los brazos. Su expresión iba del miedo a la confusión. Murmuraba. Cuando pasó junto a mí, me agarró de los brazos, me sacudió y repitió varias veces la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo falta?, preguntaba una y otra vez. Me sacudía cada vez más fuerte, hasta que desperté. Lo primero que hice fue tocarme la cara, y lo hice porque, en mi pesadilla, cuando ese hombre me agarró, no sentí su toque. Era como si toda mi piel estuviera anestesiada. Fue muy raro. Normalmente no tengo sueños, así que me sorprendí. De cualquier manera, era hora de trabajar. Hoy manejé para un hombre que estaba muy callado. Sostenía una cámara fotográfica. Me di cuenta de que quería desahogarse, así que le saqué plática. Me contó que vino a México con un amigo, pero él tuvo que regresar a casa antes y se quedó solo. Traté de animarlo y le dije que, ya que estaba solo, podía llevarlo a algunos puntos de la ciudad que no son tan conocidos. Señalé su cámara y le dije que sacaría buenas fotos. Sonrió y aceptó. A pesar de que fue cansado, fue un buen día. A veces, siento que estoy vivo solo cuando estoy trabajando, como si el resto de mi vida fuera prescindible. Lo que me pone triste es que no puedo trabajar todos los días,
así que trato de descubrir nuevos pasatiempos que puedan ocupar mi mente. Me gusta apilar cartas, ayuda a mantener la mente en orden, en la medida de lo posible. También me parece divertido escribir, y a veces pongo todos mis pensamientos en papel. Intenté mantener un diario una vez, pero después de releer todo lo que escribí, pensé que tendría más sentido quemar las páginas cuando terminara de escribir. Hoy salí a trabajar y no me sorprendió cuando esa misma pareja que vi varias veces contrató mi servicio. Como ya nos habíamos visto varias veces, les saqué plática. Decidí preguntar un poco sobre ellos. Pude darme cuenta de que todo lo que decían eran mentiras. Mentían que estaban ahí de paseo, mentían que tenían familia en la región y mintieron sus nombres. También mintieron al decir que no eran novios. Era obvio que tenían asuntos pendientes conmigo, pero no dije nada. Después de mucha platicadera, apenas pude contenerme cuando eligieron conocer el Tajín. Afortunadamente hacía mucho calor, así que abrí una botella de agua y otras 2 para ellos. Los 3 bebimos. El día se hizo largo, pero finalmente pasó y dio lugar a la noche. En ese momento, los 2 ya estaban inconscientes en el asiento trasero. Manejé hasta el Tajín. Pido perdón a todos. Entiendo que debo respetar la historia de este lugar tan importante, pero, créanme, lo respeto. Y es precisamente por ese motivo que elegí hacer todo aquí. Adoro este lugar. Logré hacer amistad con los guardias de aquí, y es increíble la facilidad con la que puedo entrar sin ser notado. Es un don, y siempre pensé que no debemos desperdiciar nuestros talentos naturales. Quiero decir, a veces realmente necesito hacer todo el trabajo fuera de aquí, pero siempre trato de quedarme lo más cerca posible. Siento una energía poderosa en este lugar. Es todo tan bonito, tiene tanta historia. Desde que vine aquí por primera vez, sabía que necesitaba mostrar algún respeto, y por eso es el lugar ideal. Siempre me han dicho que tengo una cara simpática. Algunos dicen que les recuerdo a amigos, sobrinos e hijos cuando me ven, que parezco alguien bondadoso. Me encanta cuando dicen eso. Es una interpretación totalmente equivocada de quién soy, pero es muy convincente. La primera en despertar es la mujer. Veo confusión en sus ojos antes de que me mire fijamente. A diferencia de las otras, ella no dice nada, no llora, no suplica, no pide que la desate. En poco tiempo, su compañero también despierta, y veo a los 2 mirarse entre sí. Me pregunto si ya entendieron que fueron drogados por el agua que les di en el taxi. En todos estos años, ya he sido testigo de muchas reacciones diferentes cuando llegamos a este momento. La gente se desespera, se disculpa, aunque no hayan hecho nada malo, intentan negociar, me prometen cielo y tierra, todo a cambio de que sus vidas sean perdonadas. Ninguna de estas propuestas jamás me convenció. Nada puede sustituir la sensación maravillosa de cuando les quito la vida. Entiendo que la pareja ya debe haber pasado por momentos delicados otras veces, por eso esta reacción tan atípica para mí. Y yo ya debería saber que serían diferentes. Después de todo, son policías. Son la pareja que más me ha causado dolores de cabeza en los últimos meses, buscando pistas, siempre detrás de mí. Hubo algunas veces que casi me encontraron en momentos en que prefería privacidad, y la última vez casi lo arruinan todo. Ese maldito fotógrafo realmente intentó de todo para salvarse. Aprovechó un momento de distracción y logró tomar una foto con flash, usando los pies. Es obvio que eso llamó la atención de los policías que me estaban persiguiendo. Afortunadamente, logré amordazarlo y esconderlo antes de ir a hablar con los policías. Les mentí diciendo que estaba tomando algunas fotos del bosque. No sé si me creyeron, pero no era un delito fotografiar pájaros. Después de que se fueron, volví para terminar lo que había comenzado, y te aseguro que el joven fotógrafo se arrepintió mucho de lo que hizo. Ahora, después de perseguirme y molestarme tantas veces, llegó su turno. Finalmente estamos a solas. ¿Están felices?, pregunto. Ninguno de ellos responde. Por fin, después de unos segundos, el hombre toma la iniciativa. Empieza a hablar en un tono tranquilo, como si hablara con un niño.
Intenta conquistarme, pregunta de dónde soy, qué pretendo hacer después. Está tratando de crear una amistad conmigo. Mientras hablaba sobre sus propios pasatiempos, me incliné, agarré una de las piedras del suelo y golpeé la cabeza de la mujer con fuerza. Finalmente tuve la reacción que esperaba, ya que los dos gritaron casi al mismo tiempo. Mientras seguía golpeándola, las salpicaduras de sangre volaron a mi cara, dejando un sabor metálico en mi boca. Finalmente tuve lo que esperaba, sus súplicas. Escuché al hombre implorar que no la matara. Lo escuché decir que estaba embarazada. Nunca supe si era verdad y nunca me importó. Cuando ella murió, él lloraba y gritaba tanto que ni siquiera reaccionó cuando fui hacia él y lo apuñalé varias veces. Fueron solo algunos gemidos antes de escuchar el sonido de ahogo que ya conocía tan bien. Lo vi retorcerse en el suelo por unos instantes, se arrastró cerca de la mujer y terminó muriendo cuando estaba casi tocando su vientre. Necesito confesar que fue medio aburrido. Fue muy fácil la manera en que simplemente se entregó sin reaccionar. Creo que ya me estoy acostumbrando demasiado a este trabajo. Ya he experimentado de todo. Ya he tenido tantas vidas en mis manos que en algún momento todo se volvería repetitivo. Tal vez deba cambiar de área otra vez. Eso puede darle un poco más de emoción a mi vida. Es algo que voy a considerar hacer. Al final, los dos no fueron tan diferentes de las otras víctimas. Después de terminar el trabajo, me tomé un tiempo para mirar el paisaje. Este lugar siempre me deja sin aliento. Me encanta venir aquí. Es una lástima que solo traiga a la gente aquí de noche. Me encantaría que vieran lo perfecto que es todo. Cuando termino de limpiar todo, dejo la piedra en la misma posición en que la encontré. Pronto, algunas personas pasarán por aquí, pisarán este suelo y no tendrán idea de que este lugar esconde muchos más secretos de los que imaginan. Por fin, pongo los cuerpos en la cajuela. Ahora necesito llevarlos junto a mis otras víctimas. La noche está tranquila, maravillosa. Creo que, ahora que eliminé a 2 policías, no me queda otra opción más que salir de la ciudad. Me pone triste porque de verdad me gusta aquí. Mientras manejo, empiezo a recordar de nuevo el pasado, la época en que comencé a andar con alguien en mi adolescencia. Como dije antes, es una historia bien aburrida, pero tengo tiempo, así que ¿por qué no compartir otro secreto de mi vida de manera anónima? Lo que pasa es que fue en ese periodo de la adolescencia que finalmente logré descubrir qué me daba placer en la vida, qué me hacía sentir vivo. Cuando era niño, ya había tenido una probadita de esto cuando llevé al perro de mi vecino a una reserva forestal y lo estrangulé, pero aún así no era suficiente. Faltaba algo que encontré en aquella chava. Era muy bonita, ingenua, y le gustaba de verdad mi compañía. Fue muy fácil para mí convencerla de salir de casa, en la madrugada, sin contarle a nadie, y encontrarse conmigo en un área aislada. Se puso animada, vio todo aquello como una aventura. Cuando nos encontramos, le dije que tenía una sorpresa. La tomé de la mano y la llevé a un lago. No todo salió como lo había planeado. Era muy inexperto en ese entonces, pero aún así, logré ejecutar el trabajo y volví a casa. Su muerte fue vista como un accidente. Y pues, aunque algunas personas sospechaban de mí y hablaban a mis espaldas de que había algo mal conmigo, no había forma de probarlo. Es irónico que los únicos momentos en que me siento vivo son cuando quito vidas. Después de matar por primera vez, ya no pude parar. Desarrollé técnicas, aprendí a elegir a mis víctimas, a ocultar los cuerpos. Me volví un maestro en esto. Claro que, a veces, surgen algunos problemas, como es el caso de estos 2 policías, pero aprendí a lidiar con eso. Son solo algunos obstáculos que puedo superar con facilidad. Pensé que necesitaría esconder esto por el resto de mi vida, así que es bueno poder finalmente contar mi historia. Ahora, necesito volver al trabajo. Es muy común que los turistas elijan pasear en taxi cuando vienen a Veracruz. Es una lástima que muchos elijan el taxi equivocado. Desde que tengo uso de razón, me encanta el sentimiento de descubrir algo nuevo. Es algo difícil de explicar, pero voy a tratar de resumirlo.
Cuando tenía 5 años, fui a hacer senderismo con mis papás. Eran del tipo aventureros, y yo pensaba que eso era increíble. Mientras estábamos ahí caminando entre la vegetación, esquivando ramas y parándonos a admirar algunos árboles, vi un tipo de oruga que nunca había visto antes. Recordándolo ahora, no era nada del otro mundo, solo una especie común, con colores amarillo y negro, que aparece en el pasto de cualquier lugar. Pero en ese entonces, yo no sabía eso. Todavía era todo muy nuevo, y realmente creí que había descubierto esa oruga. Usé una ramita para agarrarla y fui a mostrársela a mis papás. Los dos me felicitaron de esa manera que los papás lo hacen, de un modo que nos hace sentir realmente especiales. Esa era una de las cosas que más extrañaba cuando pensaba en ellos. Ni siquiera podía creer que ya había pasado un año desde que los perdí. Mis papás fueron figuras tan presentes durante toda mi vida que estar sin ellos parecía, por lo menos, equivocado. En varios momentos del día, agarraba mi celular porque quería contarles algo que había pasado, y era entonces cuando me acordaba de que no podía hablar con ellos. No podía porque estaban muertos. Es medio irónico pensar que dos personas que ya habían participado en expediciones en selvas cerradas peligrosas, nadado con tiburones, escalado montañas y hecho tantas otras actividades arriesgadas y llenas de adrenalina, hayan muerto porque un conductor pensó que sería buena idea tomar durante toda la madrugada y luego agarrar el coche y salir manejando por ahí. Cuando recibí la noticia, simplemente no lo creí, y después de un año, todavía no lo creía. A los 19 años, ya era huérfano. Mis papás siempre fueron del tipo precavidos, probablemente porque, como siempre se estaban arriesgando, debían pensar en la muerte con cierta frecuencia. Fue por eso que se aseguraron de dejarme unos ahorros, dinero que garantizaba que, si se iban de manera repentina, yo podría vivir bien por un tiempo antes de tener que preocuparme por conseguir un trabajo. Yo daría todo el dinero de los ahorros y también toda la lana que todavía voy a conseguir a lo largo de toda mi vida, si eso los trajera de vuelta. Como hijo único, me volví muy cercano a mi vecino Roberto. Estudiábamos juntos y nos volvimos inseparables desde que descubrimos que adorábamos las aventuras. Cuando éramos más chavos, las aventuras eran cosas simples, como ir un poco más allá de lo que nos permitían, conocer nuevas calles. Conforme fuimos creciendo, esas aventuras fueron creciendo también. Íbamos a lugares más desconocidos, áreas que todos decían que era mejor mantener distancia. Pronto me di cuenta de que Roberto, al igual que yo, adoraba la sensación de descubrir algo nuevo. Y tal vez sea por eso que empezamos a explorar cuevas. Había varias excursiones a cuevas hermosas en Veracruz, donde vivíamos, y pasamos un buen tiempo aprovechando esos paseos. Me acuerdo de ver a la gente asustada cuando entrábamos en cuevas. Algunos decían que se sentían sofocados, pero para mí siempre fue un lugar que me hacía sentir muy bien. El aire podía ser escaso y las paredes podían volverse cada vez más rústicas, pero era mágico estar en un lugar tan diferente de la superficie. Después de la muerte de mis papás, no es exagerado decir que consideré pasar mucho tiempo dentro de una cueva. Parecía que ahí, lejos de todo, de la gente, estaría más seguro. No tendría que repetirle a todos que mis papás habían muerto y no tendría que mentir diciendo que todo estaba bien, que lo estaba superando poco a poco. Porque la verdad es que no lo estaba superando. Todo lo que estaba haciendo era buscar maneras de ocupar mi mente para no tener que pensar más en aquella tragedia. Y fue en ese momento que la encontré. Era demasiado hermosa. Era una cueva virgen. Fue medio raro. Era como si esa cueva simplemente hubiera aparecido un día en que estaba haciendo una exploración solo, como si se hubiera materializado justo frente a mí. Sentí muchas ganas de entrar y explorar. Esa emoción de descubrir algo nuevo se apoderó de mí, pero llevaba mucho tiempo solo, y pensé que sería chido tener compañía para variar, para no tener que lidiar solo con mis pensamientos melancólicos. Así que fui a contarle la increíble noticia a Roberto. Mi compa estaba estudiando. Tenía el sueño de entrar a una buena universidad. Quería mucho conseguir un buen trabajo para ayudar a sus papás.
Él siempre decía, me encantaría graduarme en administración y dirigir una empresa exitosa. Ese es mi sueño. Pero yo sabía que no era verdad. Todo lo que Roberto quería era conseguir un trabajo que pagara bien para poder ayudar a sus papás y hermanos. La familia de Roberto siempre fue muy pobre. Nunca me lo había comentado, pero yo sabía que enfrentaban momentos muy difíciles y que incluso había pasado hambre. Como buen amigo, nunca saqué ese tema, pero pensaba que la actitud de Roberto era muy noble. Sabiendo que los estudios eran importantes para él, estuve de acuerdo cuando dijo, puedo acompañarte en la noche. En la mañana, estoy trabajando en el mercadito y, en la tarde, necesito estudiar. En la primera noche, todo parecía perfecto. Era como si hasta el clima estuviera ayudando para hacer todo aún más especial. Estaba fresco y el cielo estaba hermoso, estrellado y con una luna llena destacándose. Por unos momentos, consideré cambiar de opinión y sugerirle a Roberto que acampáramos bajo ese cielo, en lugar de entrar a la cueva, pero no cambié de idea. Solo Dios sabe cuánto me arrepiento. Cuánto quisiera haber sugerido el campamento, en vez de entrar a ese lugar maldito. Preparamos nuestro equipo y entramos. Había invertido parte del dinero de mis ahorros en equipos de protección para Roberto y para mí. Él agradeció mientras se vestía, pero noté un leve sonrojo en su mejilla. Siempre era así. Todas las veces que recibía algo, Roberto se apenaba, ya fuera el equipo de protección, los dulces y chocolates que compraba para nosotros cuando éramos niños, o incluso algunas ropas y zapatos que le daba de regalo porque notaba que no tenía dinero para eso. Yo nunca avergonzaba a mi amigo. Siempre que consideraba rechazar los regalos, yo hacía alguna broma. Decía que me ofendería si no los aceptaba y cambiaba el enfoque de la conversación. Cuando era mi cumpleaños, él no me daba regalos y se disculpaba por eso. Yo bromeaba, ya tengo todo lo que necesito, tengo tu amistad, y esa era la verdad. Así éramos nosotros, hermanos separados solo por familias diferentes. Entramos a la cueva y sentí ese cambio brusco en el aire conforme bajábamos más y más. La primera sensación era como si una bocanada de aire caliente hubiera sido soplada en mi cara, y después venía la sensación de oído tapado, típica de ese ambiente más cerrado. Al principio, eso me molestaba un poco, pero después me acostumbré y hasta llegué a sentir un confort cuando sucedía. Era como si el ambiente me estuviera abrazando. Poco sabía que, en breve, Roberto y yo seríamos prematuramente aplastados por la cueva. Empezamos a caminar por ella, y todo era parecido a lo que ya habíamos visto antes. Rocas irregulares, algunas puntiagudas, grava en la que debíamos prestar atención. Pero fue justo cuando pensé que todo estaba seguro que tropecé y caí. El suelo simplemente cedió bajo mis pies y me desplomé. No fue una caída muy alta, pero mi tobillo dolió mucho. Roberto corrió hacia mí, desesperado, preguntando si estaba bien. Lo tranquilicé, diciéndole que no. En realidad, en ese momento, me sentía más que bien, me sentía genial. El lugar donde caí era un anexo completamente nuevo de la cueva. Hasta había un sonido de agua allí, un pequeño manantial en la esquina izquierda y un lago. Además, había algunas piedras que le daban un color bonito al techo. No era diamante o algo que nos haría ricos, pero la riqueza de esa visión sin duda valía la caída y el leve machucón en mi pie. Roberto también miraba admirado el lugar. Nos miramos y de repente empezamos a sonreír y reír de tanta felicidad. Nos sentíamos verdaderos profesionales, habiendo descubierto una cueva tan hermosa. Sabíamos que no era un logro enorme como descubrir la cura de alguna enfermedad, pero aún así era algo importante para nosotros. Salimos de la cueva, hicimos algunas anotaciones y volvimos a casa todavía hablando sobre nuestro increíble descubrimiento. Volver al exterior después de estar tanto tiempo en la cueva fue extraño. Incluso los sonidos de ese matorral, como los pájaros y los grillos, parecían demasiado fuertes. Yo solo quería volver adentro de la cueva, observar un poco más la manera en que las luces se reflejaban en el techo
y las imágenes que se formaban, y escuchar el suave goteo del manantial. Pero veía que, para Roberto, nada de eso tenía sentido, así que preferí guardar ese deseo solo para mí. Nos despedimos y cuando volví a casa, me sentí de la manera que ya se estaba volviendo habitual para mí. Me sentía completamente solo. Apenas podía dormir. Caminaba por la casa durante toda la madrugada. Ese silencio me sofocaba más que cualquier cueva. Después de horas sin poder dormir, me alegré cuando amaneció porque podría explorar la cueva de nuevo. Como Roberto no estaba disponible, decidí ir solo. Pensé que podríamos volver ahí en la noche. Las ganas de llegar a la cueva casi me hicieron lastimar mi otro tobillo, ya que se me olvidaba que necesitaba caminar con cuidado y trataba de correr. Finalmente llegué a la cueva. Me puse todo el equipo y entré. Inmediatamente, sentí la misma paz del día anterior. Mientras estaba en la cueva, algo raro pasó. Me acosté para mirar esos reflejos en el techo y el dolor en mi tobillo desapareció. Creí que era psicológico, que estaba tan relajado que mi cerebro estaba engañando a mis músculos, hasta que escuché a alguien decir, ¿amor? Me volteé de inmediato hacia esa voz. Mi corazón latía rápido, resonaba en mi pecho. Reconocí esa voz. Era la voz de mi mamá. Me quedé en silencio, atento para escuchar eso de nuevo, pero no se repitió. Me levanté, fui hacia la voz, pregunté quién estaba ahí, pero no hubo respuesta. Después de eso, me sentí perturbado. Salí de la cueva y quería mucho hablar con Roberto. Desafortunadamente, mi amigo estaba ocupado estudiando, tan ocupado que apenas hablamos. Así que pasé toda la noche solo pensando en lo que podría haber pasado. Tenía miedo de que mi mente me estuviera jugando una mala pasada, claro, pero había otra cosa creciendo dentro de mí: esperanza. ¿Sería posible que esa cueva tuviera alguna propiedad desconocida por los humanos? Sería un punto entre el mundo de los vivos y los muertos. Por primera vez, logré conciliar el sueño. Dormí bien, y al otro día, me sentí renovado. Roberto me avisó que podría hacer la excursión, así que decidí esperarlo, por más difícil que fuera contener mi expectativa. El día pasó lentamente, y en la noche, fuimos a nuestra excursión. Cuando ya estábamos adentro, Roberto empezó a hablar algo sobre sus estudios, pero lo interrumpí y le conté lo que había pasado. Yo sonreía, pero mi amigo me miró serio. Vi en sus ojos que sentía lástima. Roberto nunca me había mirado de esa manera, y su compasión me causó una sensación horrible. «No necesitas mirarme así», le dije, dolido. Dándose cuenta de que me había lastimado, Roberto explicó que su intención no era esa, pero me dijo que la negación era algo normal del duelo. Me enojé. Normalmente, no sentía emociones tan a flor de piel, pero ahí, en la cueva, era como si todo se potenciara. Le dije que no tenía idea de lo que estaba hablando y, de repente, empecé a decir que, si alguien merecía lástima, era él, viniendo de una familia tan pobre que ni siquiera debería haber tenido tantos hijos. Aún hoy no entiendo qué me hizo decir eso. Nunca había pensado algo tan cruel fuera de la cueva, pero, ahí dentro, simplemente lo dije. Roberto se volteó yendo hacia la salida. Confundido, me disculpé. Le dije a Roberto que había perdido la cabeza y que no quería haber dicho eso. Pedí perdón varias veces, pero, de la misma manera que yo había sido afectado por algo en esa cueva, él también lo fue. Con furia en la mirada, mi amigo me dijo: «Alguien como tú nunca entendería lo que es la vida real. Nunca has necesitado esforzarte por nada. No sabes el valor del dinero. Deberías estar feliz ahora que tus papás te dejaron dinero. Así nunca vas a necesitar conseguir un trabajo y volverte un adulto de verdad». Eso dolió demasiado. Y entonces fue su turno de disculparse. Trato de explicarles lo que pasó dentro de ese lugar, cómo esa cueva jugaba con nuestras mentes y hacía un revoltijo con nuestras ideas, pero simplemente no puedo. Confundidos y extremadamente enojados,
Los dos decidimos salir del lugar. Mientras volvíamos a casa, nos mantuvimos en silencio. Era la primera vez que eso pasaba. Normalmente, hablábamos y nos reíamos durante cualquier trayecto. Era como si la conversación entre nosotros dos nunca tuviera fin. Pero, en ese momento, parecíamos dos extraños. Cuando llegamos a nuestro barrio, Roberto me empujó los equipos de protección, me dio la espalda y se fue caminando. Antes de entrar a su casa, se volteó hacia mí y dijo: «Me voy a asegurar de devolverte los tenis que me diste de regalo». Luego, entró a su casa y cerró la puerta de golpe detrás de él. Fue la peor noche de mi vida. Me revolcaba en la cama hasta que finalmente logré dormir y tuve un sueño inquieto. Tuve una pesadilla muy rara. En ella, estaba junto con mis papás en esa cueva. Al principio, fue bueno. Estar en su compañía una vez más me hizo tan feliz que hasta ignoré el hecho de que eso era imposible, de que no había forma de que ellos estuvieran ahí. De repente, los dos empezaron a platicar conmigo. Me preguntaron cómo estaba siendo la vida sin ellos, y fui sincero. Les conté que estaba difícil, que me sentía triste y solo. Mi mamá, entonces, me pasó la mano por el cabello, y mi papá me dio palmaditas en la espalda. Era como si fuera real. Era exactamente lo que ellos hacían cuando estaban vivos y yo les contaba algún problema. Eran cariñosos y comprensivos a su manera. Hay una manera de cambiar eso, amor. Mi mamá dijo con esa voz dulce característica de ella. Entonces, ella dijo algo que me impactó. Dijo que, si entregaba a Roberto, los tendría de vuelta. Me asusté, miré a mi papá, y él sonrió, diciendo que era verdad, que debería escuchar a mi mamá. Los dos empezaron a decir que yo podía hacer eso, que era fuerte, que podía empujarlo, golpear su cabeza contra la pared o ahogarlo en el pequeño lago. Me quedé en shock, no sabía qué decir. Mis papás, entonces me abrazaron y dijeron que confiaban en que yo haría lo correcto. Y desperté, estaba empapado de sudor y jadeando. Al final del día, pensé en ir a casa de Roberto, pero escuché golpes en la puerta. Cuando abrí, era él. Roberto empezó a disculparse. Estaba visiblemente confundido, avergonzado. Me dijo que no sabía qué había pasado, que ese no era él, que no pensaba esas cosas malas. Dijo que podría parecer una locura, pero que la cueva lo hizo decir eso. Le respondí a mi amigo que no era una locura, que le creía porque lo mismo me había pasado a mí. Terminé disculpándome también. Nos abrazamos y me sentí feliz de nuevo. Los dos pasamos la tarde platicando, hablando de lo loco que era todo eso. Aún así no le conté sobre mi sueño a Roberto. Sé que debería haberlo hecho, pero no lo hice. No volvimos más a la cueva, y los días siguieron relativamente bien hasta que algo terrible pasó. El hermano menor de Roberto se enfermó de la nada. Quedó en cama y, antes de que los médicos pudieran entender cuál era su enfermedad, el niño ya estaba internado en estado grave. Roberto y su familia estaban desesperados. Me acuerdo de mi amigo platicando conmigo, diciendo que estaban haciendo estudios, pero que nadie entendía cómo un niño de 6 años, con una salud de hierro, de repente se había puesto tan enfermo. Vi a mi amigo volverse cada vez más desesperanzado. No dormía, no se alimentaba. Fui a casa de la familia, ayudé en lo que pude, preparé comidas ya que nadie se acordaba de comer, le di dinero a Roberto para cubrir los gastos médicos, pero me dijo que el problema no era el dinero. El caso es que ningún médico lograba identificar la enfermedad. Las semanas pasaban y el niño simplemente no mejoraba, hasta que Roberto vino a hablar conmigo y me dijo que había tenido un sueño recurrente. Mi amigo me contó que soñó que, si iba a la cueva de nuevo, su hermano se curaría. Estaba trastornado, no paraba de llorar, así que acepté ir, aunque sabía que no debería, aunque sabía que ese lugar era malo. Durante todo el trayecto, mi amigo estuvo en silencio. Yo sabía que algo andaba mal, me estaba ocultando algo. Nos equipamos, entramos a la cueva y fuimos hasta ese punto, cerca del lago. Nos detuvimos ahí, y Roberto se quedó mirando el agua por un rato. Su expresión era de extrema tristeza.
Yo no entendía qué estaba pasando, así que le pregunté qué haríamos después. Murmuró rápidamente que tenía que hacerlo. Me pidió perdón y dijo que todo eso era por su hermano. Sorprendiéndome, Roberto me agarró del pelo, me jaló hacia el lago y hundió mi cabeza en el agua. Me retorcía, desesperado, tratando de soltarme, pero Roberto era más fuerte. En poco tiempo, mi nariz empezó a arder. Sentía mis pulmones llenándose de agua, y mis fuerzas fueron desapareciendo poco a poco. Sentía la inconsciencia apoderándose de mí, y pensé que finalmente vería a mis papás, desafortunadamente siendo asesinado por las manos de mi amigo. Las cosas se fueron calmando hasta que quedé inconsciente, y desperté con Roberto masajeando mi pecho. Escupí mucha agua, también salió por mi nariz, ardió y tosí varias veces. Roberto estaba llorando, me abrazó, pidiendo perdón muchas veces. Yo estaba muy confundido, pero entendí cuando me explicó. Roberto había tenido la misma pesadilla, pero, en su caso, vio a una tía que ya había fallecido, y ella le dijo que debería matarme para que su hermano mejorara. Entendí que la cueva estaba tratando de despertar lo peor de nosotros dos, convertirnos en asesinos. Le conté a Roberto mi sueño, y nos quedamos impactados al entender que casi fuimos influenciados a acabar con la vida del otro por culpa de ese lugar. Terminamos saliendo de la cueva y, afuera, le dije a mi amigo que lo perdonaba, que entendía su dolor. Roberto aprovechó para decir que yo estaba siendo muy fuerte, que perder a los papás era algo terrible, y que él estaba a mi lado para lo que necesitara. Con tristeza dijo que no creía que fueran realmente mis papás en el sueño, o mi mamá aquel día en la cueva, porque mis papás eran personas increíbles, que jamás me pedirían que me convirtiera en un asesino. Estuve de acuerdo con él. Era doloroso pensar en eso, pero estaba seguro de que esas entidades no eran mis papás. Solo fingieron. Platicando, Roberto me dijo que su tía tampoco jamás le pediría que hiciera eso. Admitió que se dejó engañar por el momento de debilidad y dijo que eso nunca más se repetiría. Tuve esperanza de que las cosas fueran a mejorar. Estuve al lado de mi amigo. Fui a las visitas al hospital. Nada funcionó. Los médicos no lograron descubrir la enfermedad del niño. En pocos días el hermano de Roberto murió. Todavía pienso si el niño estaría vivo si Roberto me hubiera matado o si fue todo una trampa, si la cueva fue quien mató al niño y quería más muertes. Creo que había algo malo en ese lugar y que nos acompañó hasta la casa. De cualquier forma, nunca lo sabremos. Todo lo que sé es que mi amigo y yo nos ayudamos mutuamente en el duelo. Entendemos el dolor del otro y hacemos lo posible para seguir adelante. Es lo que mis papás y el hermano de Roberto hubieran querido. Cuando me pongo a pensar con calma, estoy seguro de que no hubiéramos podido salvar al hermano de Roberto. Sé que no era la tía de Roberto ni mis papás en esa pesadilla. Fue todo un engaño. Todo lo que ese lugar quería era más dolor, más muerte. Nosotros dos cerramos la entrada de la cueva y lo único que más deseo es que nadie nunca la encuentre.